capítulo 6, versículo 26 al 29. Cuando los tengan me dicen un amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Honramos la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice en el capítulo 6 de Éxodo, versículo 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Gloria a Dios, vamos a orar. Santísimo buen Dios, Padre de la gloria, que estás en el trono de la gracia, Padre, y en este lugar, en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por este día, Señor, de vida que nos has dado, Señor, y por el privilegio, Señor, me has concedido, Señor, de estar aquí, Señor, compartiendo tu bendita palabra, Señor. Seas tú, bendito Dios amado, Señor, ministrando mi vida, Señor. Oh, Padre de la gloria, Señor, que no sea yo, Señor, tú, Señor, hablando, Señor, a través de esta sierva inútil, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ministra, Señor, los corazones cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, amado de la gloria, a cada uno de tus hijos, Señor, que han venido, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, Señor. Honramos y glorificamos tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. No puedo hacer nada yo. Mueve la cabeza. Esa música fueron cansadas todas. Gloria a Dios. Quebró la silla práctica. Esta palabra el Señor me la daba el 19 de febrero. Yo le pedí al Señor una confirmación, porque tenemos que saber que cuando Dios nos habla, Él también le confirma a sus hijos lo que nosotros le pedimos. Amén. Yo le puse a este tema: evita el espíritu de Coré. Yo le pedí al Señor confirmación y Él lo hizo. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar entrando a la introducción. Vamos a leer qué era la figura de Coré en la Biblia. Vamos a leer qué era la figura de Coré en la Biblia. Se menciona que es hijo de Izar, hermano de Nefet y Sicri, y también se menciona a sus hijos, Asir, Elcana y Abiasab. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 16 del 1 al 50, vamos a ir leyendo poco a poco cada versículo de Números sobre la rebelión de Coré. Y quiero hacer una pequeña introducción donde se hace una pregunta y dice: ¿quién era Coré y por qué se rebeló contra Moisés y contra Aarón? Y por supuesto que contra Dios. Porque sí tengo entendido que quien se rebela contra los hijos de Dios, se rebela contra Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a rebelarnos contra los hijos de Dios, porque ya sabemos contra quién nos enfrentamos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, dice que Coré pertenecía a la tribu de Levi, por tanto tenía parte en el ministerio del santuario. No era sacerdote. Dice que Coré no era sacerdote. Por tanto tenía parte en el ministerio del santuario. Él no era sacerdote porque los sacerdotes eran descendientes directos de Aarón. Así que Coré, aunque era levita, no era parte del equipo sacerdotal, pero tenía un ministerio que cumplir. Recordemos que los levitas estaban divididos entre familias o grupos. Dice que cada uno de ellos tenían una función dentro del santuario. Estaban los meraritas
y los gersonitas, y se encargaban de los telares y de las maderas, pero los coanitas se encargaban de llevar los muebles, dicen, del santuario. Cuando el pueblo estuviese marchando, dice, por orden del Señor, así que no era cualquier tipo de ministerio, dice que tenía. Era un ministerio importante y Core pertenecía, y este grupo de personas también pertenecían a él. Y vamos a leer un poco en el versículo 1 del 16. Y dice, Core, hijo de Eleazar, hijo de Coat, hijo de Levi, y de Datán, y Abraham, hijos de Eliad, y de On, o hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, dice que ellos tomaron gente, y se levantaron contra Moisés, y con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los consejos de varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Ellos le hacían un reclamo, dice, a Moisés. Ellos le reclamaban a Moisés, dice, y ellos se proclamaban también santos, y le reclamaban a él. Dice en el versículo 4, cuando oyó Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Core y a toda su séquito, o sea, a todas las personas que andaban con él, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, lo acercará así. Hace esto, toma incensarios, Core y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y se pone en ellos incienso delante de Jehová, y mañana el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os basta, hijos de Levi, dijo Moisés a Core. Oí ahora, hijos de Levi, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Acercados a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Gloria a Dios, aleluya. Los que tal vez han hablado un poco, han leído, han escudriñado las escrituras del Señor en Números sobre la rebelión de Core, sabemos cuál era el propósito de Core, pero sí estoy segura que el propósito de Dios nadie lo puede evitar. Y que si Dios ha escogido varones para llevar a cabo eso que Él tiene, ese propósito que tiene para su pueblo, Él lo va a hacer y no va a permitir que nadie ni nada evite lo que el Señor ya tiene destinado. Gloria a Dios, aleluya. Dice que Core se rebelaba y buscó 250 hombres para rebelarse. Y comenzaba a hacer murmuraciones, murmuraba en contra de Moisés y Aarón, y también no solo murmuraba, sino que se burlaba, porque ahí miramos en el capítulo 6 de Éxodo, donde él dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Entonces, yo creo que él estaba haciéndose burla sobre eso, y él decía, ¿quiénes son estos? Entonces, por lo tanto, el Señor, cuando Él mira que Él habla acerca de sus hijos y comienza Él, porque el Señor conoce, dice, cada uno de nuestros corazones, y Él sabe, dice, cuáles son las intenciones, dice, de cada uno de nosotros contra su hijo y contra Él. Entonces, estaba él, Core, juntó 250 hombres y comenzó él a rebelarse contra Moisés y contra Aarón. Porque él no aceptaba que él era el que estaba encargado de la obra del Señor y de lo que Dios le había encomendado a él. Y es muy triste y lamentable ver esa situación de Core, porque lo que él hacía, lo hacía con un propósito, y el propósito que él tenía era
hacer quedar mal a Moisés y a Aarón delante del pueblo de Israel. Lo quería hacer quedar mal porque él no aceptaba que él estaba a cargo, que él era el líder del grupo que le dio Dios a liderar, que era Israel. Entonces él no aceptaba que Moisés y Aarón eran los que estaban al frente del pueblo de Israel. Y él se proclamaba sacerdote cuando el sacerdote que Dios había puesto era Moisés. Y entonces, ¿qué pasa con Core? Moisés le dice, trae los incensarios y vamos a ponerlos delante de Jehová para ver quién es quién es santo y quién es su hijo. A veces lo llevan al extremo a uno como hijo de Dios a ponerse a mostrar y decir, a ver, ¿quién es quién? Vení pues, vamos a mostrarle al Señor para que Él diga y diga Él, ¿quién es quién aquí? ¿Quién es santo? ¿Y quién es aquel escogido? Y entonces dice que Él vino y le dijo, vamos a llevar el incensario delante de Jehová y vamos a mostrarle al que aquel que el Señor escogiera es santo. Ese es el que Él ha escogido con un propósito. Pero lo bueno de esto es que el Señor dice que Él estaba atento de todo lo que le está pasando a Moisés y a Aarón. A veces nosotros creemos que Dios no se está dando cuenta de todas las cosas que nos está pasando. O creemos que Dios está pasando por desapercibido de todo lo que estamos viviendo. Pero no es así. No es así, porque Él dice que está atento, dice, al clamor de sus hijos y que Él pelea por nosotros, porque Él nunca ha perdido una batalla. Entonces tenemos que darnos cuenta que como hijos de Dios debemos de saber quién está delante de nosotros y quién va con nosotros. Porque el que va delante de nosotros y el quien está con nosotros es el que pelea por nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice en el versículo 21 de Números, siguiendo el capítulo 16, apartados de entre esta congregación, dice el Señor, y los consumiré en un momento. O sea, que ya el Señor estaba con ira de ver que Coré se había levantado con 250 hombres para venir y andar hablando mal de su hijo, de su escogido. Él levantó 250 hombres. Entonces el Señor ya estaba con una gran ira por estar escuchando tantas cosas que Coré hacía con sus seguidores. Entonces el Señor viene y dice, apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ahí es donde entra Moisés y le dice, Señor, ¿pero por qué va a consumir a toda esta gente? Si solo es un hombre que se anda rebelando. Pero como el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no solo un hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Pidiendo él todavía que el Señor no se airara con toda la congregación, que no se enojara él. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, escuche, porque dice que cuando un hijo de Dios es obediente a la palabra del Señor y vive conforme a la voluntad y al propósito del Señor, el Señor obedece también. Él le obedece a sus hijos. Usted dirá, ¿pero por qué? Si Él es Dios. Pero también Él le obedece a sus hijos. Porque Él nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces Jehová habló a Moisés. Habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda
de Coré, Datán y Abirán, porque estos dos hombres eran los que andaban con Coré. Ellos eran los que andaban levantando a los 250 hombres también. Entonces el Señor le dice que se quiten de alrededor de la tienda. Decirle a la congregación que se quiten alrededor de la tienda de Coré. O sea que el Señor ahí, Él obedece a Moisés, a la voz que Él le pide, que no mate a toda la congregación. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, fue en pos de él. Él le obedeció al Señor, porque él no quería que el Señor, dice, desapareciera a todos los de la congregación. Entonces él fue, dice, en pos de él y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Escuche bien, apartados de las horas de las tiendas de estos hombres impíos, dice el Señor, y no toquéis ninguna cosa suya. O sea, el Señor le dio una orden a Moisés y Moisés fue a cumplir esa orden que le había dado el Señor. Y escucha bien, le dijo que se apartaran de ahí y que no tocaran ninguna cosa de ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que había ahí era inmundo, estaba contaminado. Todo estaba contaminado. Por eso le dijo: no toques ninguna cosa de ahí. Y lo llamó impíos a ellos. Y no toquéis ninguna cosa suya, dice, para que no perezcáis en todos sus pecados. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonito es la obediencia al Señor. Vivir una vida recta ante el Señor y obedecerle a Él lo que nos dice. Y sigue diciendo en el versículo 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que cese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Gloria a Dios, aleluya. En esto conoceréis, dice, que Jehová me ha enviado, dice, y que las cosas no las ha hecho por su propia voluntad, sino que Él, dice, hace la voluntad de Dios. ¿Y cuántos hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuántos hacemos la voluntad de Dios? Nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios y obedecerle al Señor. Y sigue diciendo en el versículo 29, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió, dice. Gloria a Dios, aleluya. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragaren con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Imagínense. Qué tremenda esta palabra. Irritaron, dice, a Jehová. ¿Y cuántas veces nosotros irritamos a Jehová y no nos damos cuenta qué tan peligroso es caer en las manos del Señor? ¿Qué es tan peligroso? Que solo le bastó abrir, dice, la tierra y los tragó, dice, vivo al Seol. Los tragó la tierra. Imagínense, se los tragó la tierra, dice, a estos hombres, por el simple hecho de caer en el pecado, de conspirar contra los hijos del Señor, contra los escogidos de Dios. Y seguimos leyendo en el versículo 31, dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y se los tragó. Y ellos a sus casas, todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y ellos con todos los que tenían, descendieron vivos al Seol. Gloria a Dios, aleluya.
Descendieron vivos al Seol, imagínese usted. Se los tragó la tierra y ahí quedaron. Y se fueron, dicen, Coré con los 250 hombres. Y el pueblo de Israel que quedó ahí, dice, con vida, miró, dice, lo que el Señor hizo con esta gente. Y no escarmientan ellos sobre lo que Coré hizo, porque dice en el versículo que el pueblo de Israel seguía, dice, murmurando. Seguía murmurando, dice, contra los hijos de Dios. Y mirando todavía, ¿cómo es el hombre que mirando todavía lo que había hecho el Señor, que abrió la tierra y se los tragó a esta gente que andaba levantándose en contra de los hijos de Dios? Y todavía seguían ellos murmurando. ¿Qué les parece? La gloria sea para el Señor, hermano. Aleluya. Alabe lo que Él vive. Porque si Él vive, nosotros también vivimos, dice su palabra. Pero ellos continuaron, dice, murmurando en contra de los escogidos de Dios. Siguieron murmurando. Entonces dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. La gloria sea para Dios. Y vamos a ver un poco más que por qué Coré se le había revelado a Moisés y el pueblo de Israel, a pesar de que el Señor había llevado juicio contra esta gente, todavía seguían cayendo en pecado. Sé que el motivo de Coré, que anhelaba, dice, el sacerdocio, dice. Anhelaba el sacerdocio, dice, que el Señor le había dado a Moisés. ¿Y cuánto a veces nosotros anhelamos algo que Dios no nos ha dado a nosotros? Y comenzamos a pecar y a levantarnos en contra de los hijos del Señor. Es que él anhelaba el sacerdocio, dice. Él consideraba que él era digno, dice, de obtener esa sagrada responsabilidad. Pero quiero decirle algo, que Dios le da responsabilidades a quien la va a saber llevar. A pesar de que Dios dice, no se la había dado a él. No se la había dado a él. Pero como a veces el hombre cree que es sabio en su propia opinión, cae en pecado y pega contra Dios. Es triste, hermano. Debemos de comenzar a respetar las cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y a obedecerle al Señor. Y no era solo Coré, eran muchas personas. Con 250 hombres, dice. Y vamos a leer en el versículo 35, dice, al 48. También dice, salió fuego, dice, delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Imagínense que los consumió también. ¿Por qué los consumió el Señor a ellos? Porque lo que estaban ofreciendo no era grato para Él. No era grato para Él. Y por eso dice que el Señor lo consumió. Entonces nosotros tenemos que ver y decirle al Señor, Señor, escudriña nuestro corazón
que queremos ver qué es lo que estamos ofreciendo delante de ti. Si es una ofrenda agradable delante de Él o no. Porque el Señor dice que lo que Él aborrece es que le demos, dice, ofrendas que no son gratas ante Él. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos ofreciéndole al Señor. Entonces dice en el versículo 36, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra su alma. Todavía el Señor los quema y le dice que lo llegue. Gloria a Dios, aleluya, y lo santifique. Y el Señor santifica esto para honra y gloria de Él. Para que esto quede como testigo de que el Señor no le agrada nada que no sea grato ante Él. Y sigue diciendo el 38, los incensarios de estos que pecaron contra su alma, y hará de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieren con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Le estaba poniendo como señal para los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel eran tan tercos, que seguían murmurando contra los hijos del Señor. Y no tenían miedo de lo que le pasó a esos 250 hombres. Y seguimos en el versículo 39 del capítulo 16. Y el sacerdote Eleazar tomó, dice, los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, como la gente que él andaba, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Para que no sea, dice, como Coré y con toda la gente que andaba con él. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno que pongan atención. Interesante el mensaje, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Y escuchen el versículo 41. Que dice que al día siguiente, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron. Imagínense, al día siguiente, no había pasado pero ni una semana, al día siguiente murmuraron. Al día siguiente. Hermano, yo miro algo así y mire, y yo le pido al Señor que mejor me deje muda. Aleluya. Mejor déjame muda, Señor, si yo miro algo así. Y mire que los hijos de Israel al día siguiente dice murmuraron. ¿Qué le parece? ¿Habrán tenido temor de Jehová esta gente? ¿Habrán tenido temor de Jehová? Al día siguiente dice que murmuraron. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice, y al día siguiente, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Imagínense. Ellos le dieron muerte, dice, al pueblo de ese. Todavía no miren de que cuál es el poder del Señor. Que de Él es el poder. Y Dios hace lo que a Él le place. Y obra de la manera que a Él quiere. Porque es un Dios soberano.
Y Él está viendo, dice, a justos y a injustos, a buenos y a malos. Y todavía lo culpan. Lo culpan y ellos eran los que pecaban contra los hijos de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros pecamos y culpamos todavía por los pecados que nosotros hacemos? Y comenzamos a señalar y decimos, por tu culpa está así. Y señalamos y decimos, por tu culpa está así. Como que nosotros tenemos poder. La honra sea para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice en el versículo 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube, dice, lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Apareció, dice, la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y a Aarón, dice, delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, aquí viene otra vez la ira del Señor. Viene otra vez la ira del Señor. No, pero ellos estaban culpando a Moisés y a Aarón. Estaban culpando a Moisés y a Aarón por lo que ellos habían hecho. Y dice que le dice al Señor, apartados de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento de nuevo. ¿Qué les parece? Los va a consumir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Porque estaban de nuevo, ¿qué? Murmurando y reclamándole a los hijos de Dios que por su culpa el Señor se había tragado la tierra. Por su culpa se los había tragado la tierra. Y no era por ellos, no era por ellos, sino porque ellos pecaron contra los hijos de Dios. Y lo peor, no solo contra los hijos de Dios, contra Dios. Imagínense. Y apártense, le dice el Señor nuevamente, que los consumiré en un momento. Imagínense. Otra vez venía la ira del Señor. Porque habían cometido pecado. Se mire cuánto aquí en esta palabra, cuánto le da al Señor. Y se indigna el Señor de ver este pecado, la murmuración. Y nosotros creemos que a veces que murmurar, ay, hablamos del hermano y ya pasó. Pero Dios no lo pasa nada. Dios no deja pasar nada, ni una tilde deja pasar el Señor. Porque Él dice que hace justicia por lo que hacen contra sus hijos. Porque Dios es un Dios justo. Y Él no va a hacer justicia con alguien injusto. No puede hacer Él justicia con alguien injusto. Tiene que haber un motivo para que el Señor pueda airarse, dice. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo y se reunió. Y Jehová habló a Moisés: apartados de en medio de mí, de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron, dice, sobre sus rostros. Otra vez, Moisés y Aarón pidiéndole al Señor misericordia. Pidiéndole misericordia. Postraron su rostro, dice, para pedir otra vez misericordia por esta gente. Pero como lo que el Señor dice que Él, cuando hace juicio, nadie lo detiene. Porque el juicio de Dios nadie lo detiene. No lo detiene el juicio del Señor. Por eso es que dice la palabra del Señor que por su misericordia no hemos sido todos consumidos. Imagínense. En un momento nos consume el Señor.
Y ellos se postraron sobre su rostro y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pone en el fuego del altar y sobre él pone incienso. Y ve pronto a la congregación y es expiación. Le pidiera al Señor que no los matara. ¿Sabe qué es expiación, hermano? Que pongamos la vida por alguien que no lo merece. Esa es expiación. Que vayamos y corramos ante el Señor y le digamos: Señor, no lo maté. Ten misericordia de él. Perdónalo, Señor. Perdónalo. Pero como el Señor no está viendo que solo contra nosotros pecan, sino contra él. Y todavía ahí se vinieron y él mandó a Aarón y le dijo: corre al altar y hace expiación, pidiendo misericordia por esa gente. Pero como Dios dice que es grande en misericordia, y tomó, dice, el incensario y ponlo en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ello, dice, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado, imagínese usted. La mortandad, o sea que ahí no iba a quedar nadie. No había ni un justo, solo los hijos de Dios. Imagínense cómo es la ira del Señor. Y a veces nosotros no nos pesa la lengua para hablar. No le tenemos miedo a Dios. Y no respetamos al hombre que Dios ha puesto como líder de nosotros. No respetamos. No respetamos y lo miramos como cualquier cosa, cuando es un escogido de Dios. Y comenzamos a murmurar. Y el problema es que no entendemos que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un trabajo que hacer. Y queremos meternos en el trabajo del que ya Dios ha dispuesto que Él lo va a hacer. Y por eso caemos en pecado, por andarnos metiendo donde no nos llaman. La honra sea para el Señor. Alabe lo que Él vive. Queremos andarnos metiendo donde nadie nos llamó. Solo Dios nos ha llamado. Dios sabe lo que le ha dado a cada uno de ustedes. Le ha dado un ministerio. Le ha dado una orden que hacer y que cumplir en esta tierra. Entonces, ¿por qué queremos venirnos y meter donde Dios no nos ha dicho no vaya? ¿Por qué queremos hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado a hacer? Por eso caemos en pecado. Murmuramos, criticamos, señalamos, sin saber lo que Dios ha puesto en esa persona. Caemos siempre en el pecado y no tenemos temor de Dios. Comencemos a respetar a los hijos de Dios. Comencemos a respetar el ministerio y cada don que Dios ha dado a cada uno de ustedes. No nos metamos ahí que no nos va a ir bien. No nos metamos ahí que no nos va a ir bien. Porque después vamos a andar culpando y diciendo por tu culpa. Cuando la culpa es de nosotros. Cuando la culpa es de nosotros. Por andarnos metiendo donde no debemos. Y no hay un respeto. No hay un respeto. Porque creemos que nosotros a veces por eso tenemos que pedirle el discernimiento del Espíritu del Señor y decirle: Señor, dime qué debo hacer, cómo debo hablar. Porque si ese es un escogido de Dios, me va a tragar la tierra. Me va a desaparecer en un momento el Señor. ¿Por qué? Por no pedirle a Dios el discernimiento de espíritu y decirle: Señor, dime qué es lo que yo debo hacer, cómo debo tratar a mis hermanos. Porque a cada uno de Dios les ha dado un don. Y es triste verdaderamente, porque nos metemos en el lugar equivocado. Nos metemos en el lugar equivocado y creemos que nos metemos
con usted, con él, con ella, y es con Dios. Porque de Dios es la obra, porque Dios es un Dios, un soberano, Él hace y trabaja como Él le place. Nosotros no lo mandamos, Él nos manda a nosotros, Él nos manda a nosotros. Gloria a Dios, la honra sea para el Señor. La mortandad ha comenzado, es la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces tomó, dice Aarón, el incensario en el versículo 47 del 16. Como Moisés dijo. Oiga, como Moisés dijo. Y a veces nosotros como líder no queremos obedecer. ¿Qué me tiene que mandar ese? ¿A mí me va a mandar? Y mira cómo se viste. Mira cómo habla. Creemos que se puede hacer un líder mío. Comencemos a respetar a los hijos de Dios. Comencemos a respetar el llamado que le ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo que le gusta al Señor, la obediencia. Que le obedezcamos a Él. Y que le digamos al Señor cuál es el propósito de Él para nosotros. La obediencia es algo importante en el camino del Señor. Porque no le obedecemos al hombre, le obedecemos a Dios. Porque dice que nosotros, dice su palabra, y nos manda que tenemos, dice que sujetarnos a nuestras autoridades terrenales. Porque si no nos sujetamos a las autoridades terrenales, ¿cómo vamos a sujetarnos ante Dios? No podemos, no podemos, no podemos. Y estamos siendo desobedientes ante los ojos del Señor y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque no te dimos al Señor, dame discernimiento de espíritu, Padre, para yo poder obedecer. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Aarón dice, encendió, dice, el incensario como Moisés dijo. Y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado. Y el pueblo dice, y él puso incienso, dice, y hizo expiación por el pueblo. Pero como Dios es grande en misericordia, yo creo que Él no hay necesidad ni que se mueva de su trono para podernos desaparecer. Porque cuando viene la ira de Dios no hay nadie quien lo detenga, hermano. Cuando viene la ira de Dios no hay nadie quien lo detenga. Pero como Él es grande en misericordia, vuelve a tener misericordia de esta gente. Porque se andaban rebelando ante los hijos de Dios y se rebelaban contra Dios. Porque ¿a quién le trabaja usted, hermano? Usted le trabaja a Dios, no le trabaja al hombre. Le trabaja a Dios. Entonces, quien se mete con Dios, se lo va a tragar la tierra. Y los hijos de Dios ahí andan pidiendo misericordia. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando Dios llega a nuestra vida tiene que cambiar. Y comenzamos ¿a qué? A tener más, dice, amor, misericordia de Dios. Porque lo que Él tiene nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos que ser personas misericordiosas, personas pacientes, personas bondadosas. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, todo tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Gloria a Dios, aleluya. Y si no cambia, hermano, dígale, Señor, ayúdame, Señor, a cambiar cada día más. Ayúdame a cambiar este carácter. Ayúdame a quemar carne. Porque quiero que crezca tu espíritu para que esta carne muera. Porque cuando Dios nos levanta, dice, dejar este cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible. Tenemos que pedirle al Señor cada día que nos cambie nuestro carácter. Y pedirle, Señor, perdóname. Porque a veces caemos en pecado y no nos damos cuenta. Y creemos que nosotros tenemos la razón. Que nosotros tenemos toda la razón. Pero no venimos y no nos arrodillamos y le decimos, Señor, dime qué es lo que debo hacer. Ayúdame, que tu Espíritu Santo me guíe para no hacer y pecar en contra de ti, ni hacer nada de lo que no te agrade.
Porque quiero hacer ofrenda grata ante tu presencia. Porque a veces le damos al Señor y no sabemos lo que le estamos dando. Y nosotros creemos que le estamos dando lo mejor. Nosotros creemos que le estamos dando lo mejor al Señor. Mientras el Señor está consumiendo, dice, toda esa ofrenda que usted le presenta, porque no es grata ante Él. Y venimos nosotros y estoy entregándole lo mejor al Señor. Estoy entregándole lo mejor al Señor. Y el Señor solo nos queda viendo. Estás mal, hijo. Estás mal. Estás mal. Muy mal. Por eso decía el Señor en su palabra: sé imitadores de mí, decía Pablo. Y el Señor dice: sé manso y humilde de corazón. Sé manso y humilde de corazón. Pero ¿cuánto nos cuesta ser manso y humilde? Ay, Señor, ayúdanos a llegar a tu estatura, que estamos lejos. Estamos lejos de llegar a la estatura de Cristo. Porque no sabemos nada de mansedumbre. No sabemos nada, no sabemos nada de humildad. Ayúdanos, Señor, a ser manso como ti. A tener, Señor, misericordia. Y a ser humilde para reconocer los errores que hacemos. Pero a veces no reconocemos los errores que hacemos. Los pasamos así. Ya lo hice. Yo estoy trabajando bien. Yo hablé bien. Y no reconocemos nuestros errores. Esa es la humildad. Reconocer los errores que hacemos. Reconocer que estamos fallando ante Dios. Y no fallamos ante el hombre, fallamos ante Dios. Pero Dios nos manda que tenemos que ser sujetos a nuestras autoridades. Y a veces nos cuesta. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque la arrogancia y la falta de que tenemos nosotros de discernimiento de espíritu nos hace rebelarnos. Como Core. Core se rebeló. Pero él se rebeló ¿por qué? Primero, se creía que él era el sacerdote. Segundo, creía que Dios lo había mandado a él. Y que él era mejor que Moisés y Aarón. ¿Y cuánto nos creemos mejor que las demás personas? No siendo nada. Y la envidia lo llevó ¿a qué? A murmurar. Y la murmuración ¿a qué lo llevó? A pecar contra Dios y a que se lo tragara la tierra. Se lo tragó la tierra, dice, en un momento. Imagínese usted. No le costó nada al Señor hacer eso. Gloria a Dios, aleluya. Alabe lo que Él vive, hermano. Y mire bien lo que dice. Y hizo expiación por el pueblo. Y mire qué lindo esto. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Core. Imagínense, 14,700. Sin meter los que se rebelaron con Core. Imagínense usted. ¿Cuántos murieron? Solo por andar siguiendo a una persona que cree que él sabe todo. Y que cree que tiene la razón. Mire cuántas personas se fueron por andar detrás de un hombre. Eran 3. Core y los que andaban con él. Por creerles a ellos que ellos tenían la razón. Y no estaban viendo más allá del propósito y la voluntad de Dios. Después dice, volvió Aarón y Moisés y la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Hermano, yo creo que es tiempo de que comencemos a escuchar la voz de Dios. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz.
para saber qué es lo que debemos hacer. Para saber qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hablar. Porque nos cuesta tanto ser mansos y humildes, nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto. Y para ir terminando, me encanta este pasaje bíblico de la palabra del Señor donde dice Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. Dice su palabra: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Pero pidámosles al Señor que nos ayude. Y nos ayude para no cometer error y no caer en pecado. Porque si uno no tiene discernimiento de espíritu, no puede saber el propósito que Dios ha puesto en esa persona. Y peca. Y peca. Y peca contra Dios, lo peor. Y dice así: administremos la obra del Señor con sabiduría. Qué bonito. Pedirle al Señor sabiduría, porque nosotros no sabemos nada. Porque no hay peor necio, dice, que el que se cree sabio en su propia opinión, sin tomar la opinión del Señor, que es la más importante para que todo funcione. Porque si algo he entendido, que lo que es de Dios prevalecerá para siempre, y lo que no es de Dios no prevalecerá. No va a prevalecer. Oiga, escucha bien esto. Administremos la obra del Señor con sabiduría. Estamos anhelando un puesto de reconocimientos públicos, pero sin tomar en cuenta la voluntad del Señor. Porque a veces nos gusta que nos elogien en público, como que somos los grandes, cuando no somos nada. Nos gusta que nos elogien sin estar bajo la voluntad del Señor. Y es triste. Que nos ayude el Señor cada día a cambiar nuestro carácter, porque nos cuesta tanto llegar a la estatura del Señor. Comencemos a honrar y a glorificar el nombre del Señor y a respetar a sus hijos y a cada uno de los que Dios ha puesto en este lugar para ministrar a su pueblo. Respetemos lo que Dios ha puesto y sometámonos más al Señor para que Él nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para entender las cosas que a veces no entendemos. Porque nos cuesta ser humildes y aceptar las cosas que están mal. Pero eso lo vamos a lograr sometiéndonos más al Señor y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Busquen la Biblia, escudriñenla y se va a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Escudriñen las Escrituras para que nadie venga y lo envuelva y le diga que esto lo vas a hacer así, cuando no es así, cuando el Señor nos manda a hacerlo diferente. Pero como no escudriñamos las Escrituras, estamos mal cada día y nos estamos dando cuenta que nos vamos a tragar la tierra. No nos damos cuenta que nos va a tragar la tierra y que Dios nos va a desaparecer en un momento por estar cayendo en pecado. Busquemos cómo más acercarnos a la presencia del Señor. No somos perfectos, porque no lo somos. Solo Dios. Él es santo, 3 veces santo. Nosotros no. Pero vivamos de acuerdo a la voluntad y al propósito del Señor que nos ha encomendado. Busquemos más de Él, de su palabra, en ayuno y oración. ¿Y sabe para qué el ayuno, hermano? No para que usted se haga fuerte, sino para que queme la carne. Que a veces actuamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu de Dios. Porque como no nos sometemos, el Espíritu de Dios no crece en nuestra vida. Y menguamos el Espíritu Santo de Dios. Menguamos el Espíritu Santo de Dios. Señor, quiero menguar, dígale, para que tu Espíritu Santo crezca cada día más en mi vida. Digámosle al Señor que queremos menguar para que crezca Él en nosotros, para poder hacer la voluntad de Él. ¿Y a qué nos ha enviado el Señor? Sometámonos más a Él.
Vamos a tener problemas, dificultades, pero eso no es nada. Si tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que va como poderoso gigante delante nuestro. Él no nos va a dejar solos. ¿Quién dijo que aquí no vamos a tener luchas y problemas? Pero busquemos más de la presencia del Señor. Aunque a veces nos cueste, pero busquemos más de la presencia del Señor para comenzar a ser humildes y manso como el Señor, que tanto nos cuesta. Y aprender a escuchar la voz de Dios para no pecar. Seamos humildes para que Dios bendiga cada día nuestras vidas, porque nosotros sin Dios no somos nada. No somos nada. Nada somos. La gloria y la honra sea para el Señor, hermano. Y ministremos la obra del Señor con sabiduría de lo alto, no con nuestro entendimiento. Con sabiduría de lo alto ministremos la obra del Señor y comencemos a respetar a las personas que Dios ha puesto en cada uno en su lugar para hacer diferentes trabajos, porque todos somos un mismo cuerpo de Cristo. Todos somos un mismo cuerpo de Cristo y todos trabajamos para un solo propósito. Si usted no sabe cuál es su propósito aquí en la tierra, sígale pidiendo al Señor que le diga cuál es su propósito. Pero todos somos un mismo cuerpo de Cristo. Póngase de pie, hermano. Cierre sus ojos, vamos a orar por esta palabra. Gracias, Señor. Te doy en esta hora, Señor, por el privilegio que tú me has concedido, Padre, de llevar, Señor, tu bendita y tu santa palabra, Padre. Te pido